Sí, me llamo Tato Pawlowski, Eduardo. En realidad, a pesar de no gustarme mucho, yo no he renegado mi función de médico. Creo que por una cosa burguesa, porque si vas a un hotel o a cualquier lugar, un médico siempre causa más fuerza que otra cosa. Pero me formé como psicoanalista, hice la carrera entera de psicoanálisis, después renuncié como psicoanalista y fundamos un grupo de gente, Plataforma, que fue un movimiento de izquierda en la asociación. Soy actor, yo podría decir que soy un actor profesional ya, de teatro y de cine. Profesional me refiero más al nivel, ¿no? He hecho 6 o 7 películas, algunas con muy buenos directores, con muy buenos actores, con Miss Mary, con la Bember, que trabajó, bueno, no importa, algo Romano, la actriz inglesa que es monísima, estoy olvidando el nombre, esta es por la edad. Bueno, Nacha Guevara. Después trabajé en una película de boxeador con Lautaro Murúa, Ferrini y yo, de Cuarteles de Invierno. Con Pino trabajé papeles cortos y por ahí La Nube, que es una idea que sacó de una obra mía. He sido militante político del candidato a diputado varias veces, en el 71, después en el 83, 85, por el MAS, pues renuncié. Soy escritor de muchos artículos políticos también, y de 2 libros políticos. Uno se llama La Voz del Cuerpo, el otro se llama Micropolítica de la Resistencia, y ahora escribo el tercero que se llama, no sé, el tercero es el que escribí, Cultura y Política. Cultura y Política. Me considero más bien un hombre de muchos devenires y me enojo cuando, ahí soy muy deleuziano, cuando se busca una dicotomía, ¿no? ¿Qué sos? ¿Esto o el otro? Y yo trato de decir, no, yo soy una especie de multiplicidad, no podría definirme en este momento, y más al final de mi vida, no puedo definirme qué soy, soy todo lo que hago, yo soy todo lo que hago. Y si en este momento hago teatro, como actor y como autor, si en este momento siento que milito en la escritura políticamente, si en este momento siento que soy un terapeuta grupal con formación analítica y hago psicodrama, de alguna manera también fui fundador del psicodrama en Latinoamérica. Y escribí el primer libro de psicoterapia y grupo de niños en castellano. Soy todo eso. No puedo decir soy esto y por hobby hago lo otro. No. Soy todos los devenires en el cual me desarrollo en el despliegue de mi creatividad. Eso soy. Bueno, como muchas cosas de la vida que yo creo que son casuales. Yo creo que, como dice Paul Auster, a veces la vida es una serie de cosas que se van desencadenando sin que haya demasiadas determinaciones que le expliquen. Determinaciones inconscientes que existen o determinaciones sociopolíticas. Más creo en las sociopolíticas porque a ciertas personas le pasan casualidades, pero no tantas, en determinados niveles de pobreza, de falta de alimentación. Es difícil que te pasen muchas casualidades que te hagan cambiar, pero yo en realidad era estudiante de medicina,
Me recibí a los 22 años. Y me recibí a los 22 años de medicina porque no me gustaba la medicina. Me di cuenta en cuarto año, cuando uno tiene que hacer lo que antes llamaba el practicantado, ahora es la residencia. Y cuando estuve en contacto con el cuerpo de los pacientes en forma muy directa, me di cuenta que era demasiado real, que no podía proyectar lo imaginario, que el cuerpo era ese y el cuerpo mío. Y no me gustaba. Yo provengo de una familia muy prestigiosa de médicos. Prestigiosa a nivel nacional e internacional. Que en general han dejado una camada de profesores de la facultad y aún hoy hay hematólogos muy conocidos. Muchísimos Pavlovsky médicos. Y seguí medicina un poco por eso. Fue bastante difícil para mí darte cuenta cuando estás en quinto año y tenés 20 años, ¿no?, de que no te gustaba. Y más cuando se acentuaba cuando hacía las guardias. Porque ahí las guardias, si no te gusta la medicina, es una cosa terrible. Y entonces había dos posibilidades de hacer. Una era interrumpir. Tampoco tenía muy claro. Y otra era seguir. Y más por mis características personales, yo asumí seguir. Y me recibí a los 22 años. A la pregunta tuya, en el medio, antes que me recibiera, un día, una prima mía, yo estaba en quinto o cuarto, y me dijo, ¿no querés hacer teatro? Mira, un grupo de chicas y chicos, te diría clase media alta, vamos a hacer Tovarish, que era una comedia de Jacques Deval, francés. Y más o menos eran novios y novias de un sector. Y era divertido. Yo ensayé, hacía bien mi papel, pero confieso que cuando entré al escenario, tuve una sensación muy extraña, de una pertenencia mística casi al lugar. Pero claro, estaba estudiando medicina, no tenía una cultura teatral como para comprender bien lo que estaba haciendo. Lo que sí pude comprender que era mi involucración, mi compromiso corporal con la escena, que me dieron una sensación de completud bastante grande, como para no olvidarla. Algo así como mirar una mujer, esas que uno ha mirado en la vida y no te olvidas más, ¿no? Y después la buscas a ver si la encontrás, a veces la encontrás, a veces una vez más. Y bueno, pasó, yo seguí estudiando. A mí me gustaba estudiar medicina. Eso era muy curioso. Lo que no me gustaba era hacer la práctica. Estudiaba con una persona sumamente inteligente, llevábamos muchas horas. Bueno, yo me recibí, pero antes de recibirme, mi prima me dijo que iban a hacerlo otra vez la obra. Éramos más grandes, yo ya tenía otra novia. Y entonces llevé a mi otra novia y me pasó lo mismo. Bueno, me recibí de médico y cuando me recibí recordé, porque fue un recuerdo, que yo a los 14 años había tenido una experiencia terapéutica. Porque mi novia de 13, una rubia de ojos claros muy bonita, me había abandonado. Y yo hice un pozo de angustia terrorífica. Entonces,
Mi madre me llevó a ver a un gran pediatra, que ya no era pediatra, que era Arnaldo Raskowski, que era psicoanalista. Bueno, me había curado del asma. Yo era muy asmático y Raskowski me curó del asma. Me hizo ir a vivir a Villa Devoto, que fue todo un sacrificio. Bueno, no sé qué tratamientos. Trabajaba con Escardó. Y bueno, yo volví a sentir eso, lo llamamos a Raskowski en el 48, la fecha de la angustia, y me analicé un año. Entonces lo único que recordaba era que esa experiencia había sido muy buena para mí. Es decir, yo superé lo que dicen los psicoanalistas, el duelo, y entré en contacto. Yo era campeón de natación, además, a los 14 años, era campeón argentino ya, de senior, es decir, los nadadores somos muy tempranos. Entonces tuve una época de... La curación fueron las chicas. Yo había leído parte de Freud, pero como cultura. Y empecé a pensar, ¿no será que esto me interesa? Y fui a verlo a Raskowski, ya no por la neurosis de angustia del 48, sino para ver cómo se hacía la carrera de psicoanalista en el 57. Siendo muy joven, empecé la carrera muy joven de psicoanalista. Muy joven significa que yo entré a la Asociación Psicoanalítica a los 24 y es demasiado joven, porque los compañeros eran más grandes. Y me empecé a analizar con él, el análisis didáctico. Y ahí entré a la Asociación Psicoanalítica Argentina. Realmente me interesaba la psicoterapia. Lo que no me interesaba, y esto fue otro derrumbe bastante grande porque era muy joven, y ya estaba por casarme o casar, yo me casé muy joven también, era lo que sería la corporación psicoanalítica. Me parecía que en un grupo... Yo siempre digo, en la vida, si vos querés ser actriz, tenés una cierta imagen de Norma, Leandro, o de cualquiera de estas actrices que hay ahora tan buenas, o si sos, o de Jessica Lange, mirás un modelo. Si sos hombre, lo mirás al Pacino o a Lupi, la gente más joven. Bueno, yo no tenía ningún psicoanalista que pudiera decir cómo me gustaría ser como este tipo. Me parecía que tomaban el psicoanálisis como una Welchstown, una concepción del mundo, de tal manera que dentro de la concepción freudiana cabían las guerras, asesinatos, pobreza, riqueza, interpretados de la manera para mí muy sencilla, demasiado sencilla para comprender la multiplicidad de factores de los hechos políticos, sociales, amorosos. Había una cosa que era verdad, que se enseñaba un psicoanálisis muy bueno. Es decir, la Asociación Psicoanalítica Argentina fue una de las muy pioneras en el mundo. Calculá vos que se fundó en el año 40 o 41, en plena guerra, con exilados judíos de Europa y judíos no judíos de acá, Pichon Rivière, Arnaldo Raskowski, Celes Cárcamo, Mimi Langer, figuras realmente, yo siempre digo que estaban juntos como pueden estar Lenin y Trotsky y Stalin en la Revolución Rusa o Muñoz Moreno Pedernera en la Bruno Ilustró en la máquina, no se está juntos. Entonces hicieron una institución muy fuerte.
Entonces me empecé a dar cuenta que me interesaba el inconsciente como estudio, que lo enseñaban muy bien, pero lo que no me gustaba era la vida del psicoanalista. No podía desprender yo el conocimiento de una teoría, la subjetividad humana, del tipo de vida que hacían, ¿no? El tipo de vida que era ir a comer juntos, ir al country, ir a una UAT juntos, como si yo veía que ahí faltaba algo que tuviera que ver más con la vida y que no se podía concebir la interpretación como modelo hermenéutico de las cosas que pasan en el mundo. Recuerdo una vez una psicoanalista muy conocida, no la voy a nombrar, que yo supervisaba con ella, que me dijo, te digo este ejemplo porque es emblemático, pero te lo voy a decir hasta dónde se pensaba así y te la tragaba. Me dijo que Braun Menéndez se había suicidado. Cuando yo entré a verla, yo me quedé mudo. Yo era muy joven y ella tendría 40 años, era una bellísima mujer, yo tendría 25, 26. Yo los conocía a los Braun Menéndez, porque eran fisiólogos de mucho prestigio, gente de pitucones, pero no los veía suicidas, esos tipos católicos que tienen 8 hijos, ¿viste? Y yo hice la supervisión y me quedé medio... Entonces le dije al final, ¿cómo fue el suicidio? Porque me dejó muy impactado. Dice, tomó el avión de Aerolíneas, que se cayó en el Río de la Plata. Con esto me estaba insinuando que el inconsciente le había hecho tomar el avión, sacar el ticket y caerse. Es decir que, bueno, parece un chiste, pero es realidad y era vivido en esta terminología. Yo lo digo porque me lo dijo a mí, no me digo que le dijo a otro, que le dijo a otro. Bueno, ahí yo empecé a sentir una gran necesidad de esa mujer. Se me volcó esa insatisfacción existencial, diría yo, con esa mujer teatro que anhelaba volver a encontrarla. Y fue muy difícil porque mi analista, que era Raskowski, que había sido un gran pediatra y psicoanalista, me interpretaba el teatro como una especie de exhibición genital en el colegio Northland de Oliva de las chicas, con impermeable, ¿no? El teatro en ese sentido carecía de todo ribete, no solamente progresista. Confieso que Freud es bastante duro con los actores en cuanto a la falta de integración yoica, etc. Y de ahí surgía toda la teoría exhibicionista. Por lo que yo había leído y porque ya me había metido en teatro a estudiar, menos mal que me metí con el grupo de Aschini Boero, que era el Nuevo Teatro, que sería el que hacía mejor teatro, el teatro más culto de acá. Y yo fui alumno básicamente de Aschini, que era una especie de esos personajes teatrales que existen, pero a la antigua, que son de izquierda y que toman el teatro como una cosa muy, muy política. Pero a mí me abrió el mundo el teatro realmente, porque yo me acuerdo que yo colocaba las clases de teatro después de las clases de psicoanálisis. Y el teatro y las clases y la gente me abrían las perspectivas, primero porque me desclasaba. En ese momento yo tomaba clase en un Nuevo Teatro. En el Nuevo Teatro estaba Alterio, Pinti, por nombrarte dos, Laplace. Alterio vendía Terrabuzzi, galletitas Terrabuzzi, después a la noche venía a hacer teatro. Entonces me fui formando allí. Y ya ahí me di cuenta, en la medida que me fui formando, que formaba parte de mi vida. Lo que pasa es que la actuación yo la tomaba en serio y la escritura no la tomaba muy en serio.
paradójicamente hoy te diría que a mí me conocen internacionalmente como autor y menos como actor, porque yo no he hecho cine, he hecho sí varias películas, incluso he ganado premios en Biarritz y acá con Potestad, pero el desarrollo mío es más conocido como autor. Y yo escribía, pero siempre escribí muy ligado al cuerpo del actor. Siempre mis primeras imágenes estaban muy ligadas al cuerpo del actor y a lo que yo aprendía. Pero aún así, es curioso, se dio que en el 57, cuando me recibí de médico, fui de casualidad, un primo mío, muchacho Alejandro Karolaski, pariente del exdiputado, me invitó, dice, venite, ¿querés ver una obra de no sé quién? Y vi Esperando a Godot. Y ahí se cayó la ficha. Cuando vi Esperando a Godot, me di cuenta que el teatro era para mí no un complemento, adquiría una trascendencia importante. ¿Por qué? Porque Beckett en Esperando a Godot trata de la angustia humana, pero no la trata de la perspectiva del complejo de Edipo, por la angustia de la castración. Trata sobre las preguntas que yo me hacía a la mañana. Es decir, que no está mamá, papá y la sexualidad y mi hermano menor y el pecho, que es una manera de entender, por supuesto, pero trata sobre quién soy, qué hago, qué carajo hacemos acá en la vida, qué sentido tiene vivir, a dónde vamos, las grandes preguntas. Pero las grandes preguntas de Beckett no eran hechas por personajes angustiosos, eran casi clowns, pero de repente un personaje le dice al otro, me acuerdo, creo que Vladimir le dice a Estragón, pero escuchame, que están ahí solos en un páramo, ¿no? Le dice, ¿no te parece una cosa después de horas que estaremos a punto de significar algo? Y el otro le dice, tenés una mosca, la puta, sacate la mosca. Es decir, hacían una desrealización del lenguaje, volvían a la realidad cuando alguien se preguntaba más. Y esa espera al personaje de Godot me parece milagrosa, porque es una espera. ¿Qué es Godot? Cuando le dijeron a Beckett, ¿quién es Godot? Dios, qué sé yo. Se le ocurrió, es interesante la respuesta, no sé. ¿Para usted es Dios? Y sí, porque yo pienso que teológicamente, no. Para mí es la espera, siempre estamos esperando algo. Cuando yo hablo de interés, porque luego puede pasar con Shakespeare, a mí interés significa algo que profundamente me afecta o me involucra. Esto no tiene que ver con el valor intelectual que yo le digo. Brecht es un actor genial, nadie lo puede siquiera comparar en un determinado momento. Pero no es un hombre que me involucra, porque es un teatro más bien didáctico, un teatro que busca el distanciamiento, y un teatro además que caracteriza muy bien el enemigo y el que no es enemigo. Brecht es Brecht, ¿no? Digamos, yo he leído y he visto muchas obras de él y me producen un profundo respeto como produce Shakespeare. Yo he hecho incluso una deformación shakespeariana que se llama La Gran Marcha de Coriolano, porque me involucraba el personaje de Coriolano, el personaje me involucraba, no la historia. Pero evidentemente después ocurre un periodo mío en el cual yo sigo siendo psicoanalista, soy titular en el 68, ser titular era muy importante, éramos 20 titulares,
y simultáneamente, cuando hago esto, hago un gran éxito teatral, no una obra mía, gran éxito teatral de vanguardia que se llamó Atendiendo al señor Sloan, una obra inglesa de Joe Orton, que era un inglés, era un reo de Liverpool, que era amante de otro muchacho. El tipo empezó a escribir en un papel así, de repente se convirtió en un actor internacional. Y el otro lo mató de a cadenazo, porque le rompió la pareja, empezó a... Y entonces la dirigió Alberto Ure, que Alberto Ure era un director genial. A veces puede haber tenido sus fallas, pero como director tenía, no sé qué director, tal vez Villanueva en un nivel puede haber tenido la cultura de él, Roberto, pero no he visto tipos tan cultos como puedo saber música, pintura, teatro, en fin, toda la imagen y la gama de lo que sería una cultura general. Rara verlo, un hombre de vanguardia, experimentador. Yo hice 2 obras con Alberto Ure, esa y después hice Telarañas. Y lo que hizo él en Telarañas fue impresionante. Pero en ese momento yo empiezo a escribir, se da simultáneamente, fíjate la época, porque se da el cordobazo, se da el mayo francés, aparece todo un nuevo discurso, tanto en Latinoamérica como en la Argentina, como en Europa, desmistificando muchas cosas. Y yo empiezo a escribir El señor Galíndez. Simultáneamente a esto, pero muy anterior tal vez, yo, y esto era una locura realmente, en el momento que empecé el psicoanálisis, Goldberg, que era un gran productor, las 80 películas mejores del mundo en la historia del box. Te diría Filippo Dempsey, Carpentier, Robinson, La Mota, Willy Pep, Sandy Sattler, el argentino Mocoroa, no, el otro Suárez, y el knockout que perdió con Billy Petrol. Sabíamos mucho box porque papá fue campeón de box aficionado en el 20 y nos enseñó a boxear. Yo boxeaba bastante bien. Hubiera sido un buen medio pesado. En Nancy, cuando fui al Teatro de Barrault y en la cartelera decía el Galíndez, ¿no? Pavlovsky, Happy Days Beckett. Yo no podía creerlo. Y entonces le escribí una carta a Beckett, no estaba en Alemania. Se la dejé a Barrault, le dije, mire, désela, pero yo era como qué sé yo, nunca me podía creer que contestara. A los 10 días, al llegar acá, tenía la carta. La carta de Beckett, yo le decía que, mire, usted no tiene idea de la importancia que tiene en mi vida. Se va a sorprender. Yo soy un médico que hace teatro, mucho influido por Esperando a Godot. Y soy un profundo admirador suyo y quiero que sepa que mi vida teatral tiene un reconocimiento a usted enormemente. No sé por qué me contesta, yo la tengo cuadrada. Tenía unas cosas blancas así, de este tamaño. Estimado profesor Pavlovsky, yo no entiendo bien que usted es médico y dice que le impacta mi teatro. No entiendo. Primero, yo mi teatro no lo entiendo bien. Y me llama la atención, porque he tenido muchos reveses y muchas críticas, que un hombre de Latinoamérica, de Buenos Aires, yo haya tenido alguna influencia en su vida. Realmente estoy muy desorientado y le propongo que nos sigamos escribiendo. Bueno, yo lo que agarré es eso, nunca más la escribí, lo puse en un lugar. Y Galíndez fue
Galíndez fue una obra donde nosotros lo que nos interesaba era comprender lo que podíamos tener de semejante con la cotidianidad del torturador, que es un error definir al torturador como un psicópata, etc., sino que el torturador tiene afectos cotidianos, ahí hablaba con la hija con gran amor, y que a la hora de torturar, tortura, más como oficio. Es más, los grandes estudiosos de la tortura, que podría ser Goldhagen, que es un judío sociólogo de Harvard, Bruno Bettelheim, los que han estado, Bruno Bettelheim, Primo Levi, el uruguayo Mauricio Rosenkroff, que era Tupamaro, Todorov. En general, lo que en general dicen es que son personas bastante normales. Eso es lo monstruoso, la normalidad de la cotidianidad del torturador. Si no, sería más fácil. Con eso tengo un problema con la izquierda, porque la Carlotto sostiene que Potestà, por ejemplo, es una obra donde yo coloco al torturador con una cierta simpatía, sintiendo dolor por la chica que él robó. Y yo, que hacía de raptor, me di cuenta que después de 10 años de rapto, de haber tenido gripes y estado con ella, con la nena raptada y siendo cómplice del asesinato de los padres, yo la quería a la nena. Que no tiene que ver el afecto con la condena. Y conocer el torturador y buscar el símil, lo que hay que ser para el torturador, para hacerlo en teatro, no para hacer condenas como yo le he hecho a nivel de escritos políticos, hay que buscar la lógica de afecciones. ¿Cuál es la lógica para torturar? Esto, bueno, vamos a agregar que la apuesta de Kogan, de Galíndez, fue extraordinaria. Fue extraordinaria no solamente acá en Buenos Aires, sino en Nancy, en París, en Italia. La gente no podía creer que era un reloj la apuesta de Jaime. Y Jaime representa el prototipo, Jaime Kogan representa el prototipo del director argentino que cuando la llevamos a Nancy fue precursor a Galíndez, porque en Galíndez está el último torturador, que se llama Eduardo, que es el que ha leído, estos eran de oficio, Beto y Pepe eran de oficio, ha leído los libros de Galíndez, sabe la teoría, y ahora Galíndez, en abstracto, le dice, mira, pibe, andá allá y aprende la mano de obra. Con los libros está bien. Que es un poco el precursor de Astiz. Telaraña vuelve, es inmediatamente después de Galíndez, vuelve, vos sabés que uno no puede hablar demasiado de todas las causas porque escribe y en qué momento escribe. Es como explicar un cuadro de Alonso, vos se preguntás qué está escribiendo, o de Bake qué está pintando, no sé qué estoy pintando. Después puedo conceptualizar la práctica. En Telaraña fue lo que yo llamo Cortázar, llama Cuau, una serie de sensaciones y personajes de una intensidad enorme. Era sobre el fascismo en la familia. Era sobre el fascismo en la familia. Era sobre ciertas historias que han hecho alemanes donde Hitler estaba interiorizado como parte del vínculo del nazismo, adentro de la familia. No es que vino Hitler, los alemanes, como el otro día con un pariente mío alemán, o sea, hablando mal de la Alemania del Este, ¿no? Y digo, pero querido, está bien, es verdad lo que decís, pero fueron 847 muertos. ¿Y te preocupan los 847 muertos? ¿Y por qué no me hablas de los 8 millones, 7 millones de judíos y los 23 millones de rusos que se liquidaron? Ustedes se liquidaron, con la complicidad de ustedes. Ah, no, pero Hitler era un loco. Esa es la tendencia. En la patología, no en la complicidad civil, que es el otro gran tema argentino. En el año 1800 y pico, había 2000 periódicos antisemitas en Alemania.
Y acá se vio muy bien la complicidad civil. La complicidad civil no es de bueno o malo, sino que no hay terrorismo de Estado sin complicidad civil. No se sostiene. Hitler, Mussolini, fíjate vos, el mismo Galtieri, las Malvinas como hecho nacional, produjo una efervescencia, el Mundial produjo una efervescencia. Y muchas veces preguntás vos, yo muchas veces pregunto, hoy, incluso en los taxis, pero mucha gente, en los bares, ¿cómo fue esto del proceso de ustedes, haciéndome el uruguayo? ¿Me lo podés explicar cómo fue? Porque he oído tan... Y muchas respuestas son así. No, mirá, yo viví bien. Mi nene iba al colegio, iba al baile, volvía un orden. Después había el lío de un sector de gente con otro sector de gente, pero nosotros, mi familia, bien. Es mucha gente, ¿eh? Es decir, nosotros confundimos a veces la represión y el reprimido con lo que pasó en el país, que fue muy grande, lo que pasó en el país, que habrá afectado, yo no creo que más con todas las radiaciones, desde los grupos armados y sobre todo los obreros, porque en realidad la gran persecución, el porcentaje alto, fue el 50% fueron obreros, o sea, de organizaciones sociales, sindicatos, etcétera, no alcanzaría más de 500.000, como mucho. Yo sería un caso. Yo pertenecí a un partido legal, el PST, que fue, y después el MAS, que fue sí, pero en ese momento el PST. Yo creía que me salvaba porque era de un partido legal. Y no era eso, en realidad era marxista y hacía obras que tenían que ver con la represión, como Galíndez, como la tortura, y me convertía en un intelectual que había que sacarlo. Así. Fíjate vos que yo desvalorizaba el teatro como lugar de militancia. Yo decía, no, yo milito, hago teatro porque me gusta, etc. Cuando yo estaba, porque a mí me vinieron a buscar después de Telaraña. Primero iba a estrenar en el 76 y lo mataron a Urondo. Y entonces Zulema Cat, que era la ex mujer, se rajó. Entonces Ure la llamó a Tina Serrano. Y cuando yo hice Telaraña, Freisás, que era el secretario de Cultura, me dijo algo muy importante. Dice, mirá, al otro día, no un mes después, dice, mirá, los mando a llamar, a mí y a Ure nos llamó. Dice, primero de todo, estamos entre gente bien, somos los tres de Cuba, de verdad. Yo nadaba en Cuba, en el universitario. Voy a decirte la verdad, yo vi ayer Telaraña, si la veo en París, la veo en Japón, la veo en Nueva York, lo que yo vi ayer, extraordinario. Pero me la sacas ya. Acá no. Acá no, porque me estás atacando los valores occidentales y cristianos de la familia, haciendo al padre un monstruo, pones el incesto, no, tenés que sacarlo. Yo cometí el error de decirle, no, me da vergüenza, sacámela vos, no, tengo hijos, ¿cómo yo voy a sacar una obra mía? Error político infantil mío, no me di cuenta de lo que estaba diciendo, porque me vinieron a buscar 2 meses después y me escapé. Pero cuando estaba otra cosa que es muy interesante, que ahí le di valor de golpe, pero entonces le da mucha pelota a esto, lo que yo creo que era para una minoría culta, que estando yo escondido, porque me vinieron a buscar pero yo me escapé, un hermano mío vino a un lugar a verme y me dijo, mira, yo voy a hacer una cosa, voy a ir a verla a tal persona que está casada con un alto marino y
él me va a dar la tecla, porque bueno, sos terrorista, me dice. ¿Vos le vas a hablar a él? Sí, bueno, anda, yo te espero acá. Y él vino. Y dice, que dice, mira, mi hermano que es autor del señor Galíndez, no tiene nada que... Él dice, ¿autor de qué? Del señor Galíndez. Y vive todavía. Es decir, ahí me di cuenta que el diagnóstico mío era poco preciso. Y posteriormente me lo mostró, hay un libro de el hijo de Bagiberti, ahora te digo, el papelón que me está olvidando, el nombre de Hernán Invernizzi, que trata de la organización de la represión de la cultura de esta dictadura, que era excepcional la organización. Sabíamos mucho más de lo que nosotros creemos que podíamos imaginar de lo que sabían. Bueno, ya entramos a otra época. Después viene una etapa mía como autor. Yo me voy al exilio y allá hago Extraño Juguete. Y el exilio mío fue un exilio de lujo, porque yo era conocido como terapeuta, ha habido varias veces, de entrada tenía 5 grupos esperándome, estaba en Manquésima. En realidad digo, un exilio de lujo culposo, frente a otra gente que he visto en Madrid, que era muy inteligente, que vendían no sé qué cosa. Yo era un médico, además soy médico español, trabajaba muy bien. Nunca pude habituarme a estar exilado. Envidiaba a la gente que ya se había hecho del Atlético, del Real, se ponían Gurbe en el partido. Yo no, ni arreglé para atender el lugar así, ni lo arreglé, nada. Siempre me estaba por ir, sufría mucho. Es interesante el sufrimiento que uno puede tener con el desarraigo. Tal vez yo tenía hijos acá y otro allá, y eso me desgarraba. Pero fue un exilio de lujo. Además los españoles hacían mi teatro, yo hice teatro, hacía congresos de medicina, hice todo lo que se puede. Yo le estoy muy agradecido a Madrid. Tal agradecido estoy que yo estoy haciendo ahora una obra llamada Variaciones Meyerhold, y yo dije, yo quiero hacer Variaciones Meyerhold en Madrid. Yo fui a 60 festivales ya. Si me invitas a Tokio no voy. Pero quiero hacer Variaciones Meyerhold en Madrid. Y voy al Festival de Otoño, porque tengo la sensación de que va a gustar mucho por la forma en que está hecho. Y tengo un gran reconocimiento a los madrileños y a Barcelona también, al español en general. Pero debo decir que entre un argentino y un español es como un argentino y un chino. La manera de pensar de madrileño y nosotros no tiene nada que ver. Vos te conectás más con un intelectual canadiense que por ahí con un español. No, yo no, soy un... Primero, tenés que ver, yo tengo mi profesión, ¿no? Yo tengo 8 grupos, que mucho, pero no, yo lo que tengo es imágenes. Yo escribo mucho, ahora escribí una para Página 12, soy moralista, que tiene que ver con Evo Morales. Y tengo como imágenes y las escribo. No tengo lugar de escritura, tengo un lugar de lectura que es este. Más bien en un bar, en lo de Rulo, más bien en otro lado, pero tengo que tener como imágenes, que no sé muy bien para qué lado van. Si hay una cosa que es cierta, es que el inconsciente social histórico, que cualquier imagen que tenga yo se va a ir para la determinación de un social histórico. Pero no tengo un lugar para escribir. Y si yo me pregunto, mira, ahora
yo estoy haciendo Meyerhold, terminé una obra llamada Solo Bruma, y hay una obra llamada Largo Encuentro, que está ensayando mi mujer con Pipio Neto y otro elenco. Y entonces ella, le digo, ¿pero dónde la escribí? ¿Cuándo la escribí? Y él dice, yo no sé, ¿en qué momento escribiste esto? Yo lo que sé es que estaba escribiendo un libro llamado Política y Cultura. Me habían pedido, eso lo escribí, me quedé en el verano a escribir ese libro. Y sé que empecé a tener imágenes. Y sé que esas imágenes las fui ordenando y sacando y poniendo, y salieron 2 obras. Pero el lugar mío para escribir no existe. Ni tiene rutina ni nada. Es por... envidio un poco a la gente que dice, me levanto a las 7, la envidio. Pero no creo que yo pertenezco a esa naturaleza de escritor, el de rigor, del que corrige. Primero, yo no corrijo mis obras. Es muy difícil que yo diga, no, esto está mal, lo voy a releer, a leer y cambiar. Porque tengo mucha intuición que esa obra va a ser cambiada en la actuación. Yo tengo una idea de que el texto tiene que ser cambiado en la actuación, que uno como actor con el cuerpo tiene que encontrar lo que dice Meyer, con la multiplicidad de sentidos que un texto tiene, y el cuerpo las tiene que descubrir. Yo estoy pensando en el actor, pero yo pienso que el espectador no deja de forjar el último eslabón del personaje. No creo que no haya espectador en el teatro y que el espectador esté allí, la cuarta pared. Yo pienso que el espectador, Meyerhold lo dice de una manera muy concreta, porque Meyerhold dice que el teatro de la convención es un teatro de polea, donde el teatro es los técnicos, el público y el actor. Y explica. Ustedes saben la cantidad de energía que hay cuando yo estoy hablando acá. Ustedes están pensando en mí. Si midiéramos la energía, en realidad es lo que piensan. Uno dice, ¿por qué no se va este viejo de mierda? Y viene gente joven que es más talentosa y nos sigue jodiendo con estos largos monólogos. Y otros dicen, la puta que lo parió, tener a Meyerhold, qué actor de la puta que lo parió. Pero después hay otra gente que no piensa en esto. Hay otra gente que piensa en el teatro, dice Meyerhold. Hay gente que piensa, ¿qué está diciendo? De que el maquillaje no sirve, de que el teatro de mesa no sirve, de que la imaginación es el arma creadora de la revolución, de que la improvisación es clave para la multiplicidad de sentidos, que hay que conocer la música del teatro. Les cambia la cabeza. Y también hay una cantidad de gente de teatro que está como interviniendo energéticamente hacia mí. Y hay otro sector de gente del cual yo no estoy hablando de teatro, estoy hablando de la vida, estoy hablando de los cagones que somos, el miedo que tenemos para vivir, el miedo a nuestra potencia, de las angustias existenciales, del más allá, del miedo al deterioro, la muerte. Y eso también está. ¿Se imaginan ustedes cómo influyen en mí? Que yo por ahí en el escenario digo, vos sos ucraniano, vos me querés, pero los moscovitas son unos hijos de puta. Actúo con el público, actúo como actuaba en Globo Rojo. Es muy interesante lo que decís. No sé si te lo voy a poder contestar claramente, pero tengo 2 anécdotas muy interesantes. Yo siento que, por ejemplo, yo soy un negado para la música, pero negado grave. Es decir, me falta toda una parte cerebral. Me lo ha dicho una persona que sabe mucho de esto, que hay un desarrollo de cosas que estamos negados. Freud, por ejemplo, no entendía la música. Nada. Pero yo sé que en escena tengo una música corporal increíble. Yo siento que mi cuerpo es musical en escena. Ahora, ¿qué música es esta? Es un ritmo que tengo yo que lo siento, que me va llevando como lo quiero hacer en escena tal cosa y de repente voy para atrás y giro y siento que hay una música. Hace muchos años me habló, no muchos años, 7 años me habló ustedes se deben acordar más que yo, había un conjunto inglés, creo, o americano, que se llamaba The Doors. Después uno era muy loco, y este era el baterista. Me llama acá y me dice, mire Pablo, que usted entiende inglés. Sí, if you speak slowly, I can understand something.
Entonces, hablando así, me dice que quiere hacer una obra mía que llamaba Cerca. Ah, le digo, usted es el baterista. Yo, claro, después cuando lo comenté, uy, ¿a quiénes te llamaron? Dice, y la quiero hacer porque es musical. Yo le digo, mire, le voy a ser franco, soy negado para la música. No, si estamos con mi mujer, esto es música pura, si la vamos a hacer con música. Yo decía, no puedo creer. Y después la vi. Y me pidió si podían tocar. Era precioso lo que hacían. La mina era que te podía tirar para atrás, de lindo, una ruido espantosa. Y él iban haciendo la música muy sutilmente. Esas son dos escenas, dos anécdotas, pero que tienen un sentido fundacional. Yo no sé bailar. Y cuando bailo, sigo mi ritmo, pero las mujeres que bailan conmigo se rajan. Parezco un loco. No tengo y eso que escucho música, escucho música clásica, no tengo desarrollado. Incluso una pedagoga musical hizo un libro sobre mi negación, que ella decía que no era así, que si yo me ponía a meterme podía desarrollarme, ¿no? Yo no creo, yo creo que estoy negado. Yo creo que la letra no modifica al personaje. Lo que pasa es que los personajes, en lo que yo creo que son los personajes, muchas veces intento atravesarlos y que vayan perdiendo la silueta o el contorno del personaje y sean atravesados por otras instancias que los van configurando, y por ahí son parecidos, por ahí son opuestos. Creo poco en la psicología definida, el carácter, el social histórico, lo personal. Creo que por lo menos la riqueza que encuentro en el teatro es la fundición de estos sujetos, que no tengan más lo que yo llamo el teatro de estados, no opuesto al teatro de la representación. Pero esto es lo que creo yo y lo que me sirve a mí, mi caja de herramientas. Lo que yo voy a leer ahora es el encuentro, un monólogo del encuentro de dos personajes que militaban juntos, el que vuelve y el que estaba. El que vuelve a recordar todo lo que pasó, quiere recordar placenteramente los momentos vividos, y el que pasó, el que se quedó acá, le quiere explicar en este monólogo lo que él tuvo que hacer para poder quedarse. Cuando el otro le habla mucho, dice, yo no sé de qué me habla, no recuerdo, ni quiero hacer ningún esfuerzo por recordar. Puede ser que yo le diga sea cierto o no, pero ¿qué más da? ¿A quién le sirve? ¿Para qué sirve volver siempre sobre lo mismo? ¿Acaso volviendo sobre lo mismo reinventamos algo? ¿Por qué volver siempre sobre el pasado? El pasado es una cosa muerta. He aprendido a enterrar todo lo que no sea inmediato. Solo recuerdo lo que atañe a mi sobrevivencia. Debo recordar solo que voy a comer ahora. Debo recordar solo que tengo que mirar por la ventana ahora. Después olvido todo y empiezo de nuevo. No me interesa nada saber quién fui. No agrega nada, no sirve de nada. A nadie le sirve de nada. Pude haber sido aquel, pude tal vez haber estado allá, pude haber sido amigo de, pude haber pensado así, pero ¿qué importancia tiene? Nada de eso es válido, lo importante es vivir al día. Ese que habla y grita, ahora soy yo. No me interesa la memoria sino para los hechos inmediatos. Mi vida pasada no es mía, será de los otros, no me pertenece.
Y qué sé yo qué hicieron los otros con mi pasado. Mi pasado es de ellos. Sin pasado no se traiciona a nadie. Ningún amigo mío puede sentirse traicionado por mí hoy, porque no me reconozco cuando hablan de mi pasado. No reconozco ningún acto mío que no sea el de hoy. Ayer no existí. No es mi culpa que no les guste a muchos mi manera de ser. Es una manera de estar prevenido. Nunca más voy a estar desprevenido. Nunca más. Este sería el monólogo que yo hacía con Barthes esta obra. Él hacía de visitante y yo hacía de local.